son dos frijolitos, porotos, pabellones, de los cuales están en diferentes posiciones, tanto del lado izquierdo como derecho. Estos riñones, que tienen por lo menos un diámetro entre unos de 7 a 12 centímetros, promediando de arriba hacia abajo, y de los laterales entre unos 5 a 7 centímetros. ¿Ya? Estos van a tener por lo menos un peso entre 120 gramos a 150. ¿Ya? Hay algunos que pesan un poco más, como lo acaban de ver en las piezas anatómicas. ¿Ya? 150 gramos, 200 gramos. ¿Sí? Por el tamaño, constitución de la persona, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que estos riñones, la función es de filtración, ¿ya? Filtración. ¿Qué? De la sangre. Bien, la sangre tiene un montón de elementos como sodio, potasio, calcio, magnesio, hormonas, todo tipo de hormonas, T3, T4, tironina, tiroxina, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina, noradrenalina, etc. Neurotransmisores, entre otros. Como también nutrientes, proteínas, aminoácidos, ya, si no me la voy charlando todo lo que tiene la sangre. Entre células sanguíneas como eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Sí, eso lo tenés que saber. Resulta de que la sangre, todo lo que les acabo de mencionar, está nadando en plasma. Plasma, así se define el líquido serohemático, ¿ya? Plasma sanguíneo, líquido serohemático, el cual todas esas sustancias viajan por las partes arteriales o venosos también, vasos sanguíneos. ¿Bien? Entonces, cuando llega justamente al riñón, el riñón se encarga de la filtración de la sangre, haciendo de la depuración de elementos del desechos metabólicos celulares, como por ejemplo urea y creatinina. Depura también urea, creatinina, bicarbonato, como también hidrogeniones, entre otros elementos como sodios, potasio, calcio, los que estén en exceso, excedentes. Entonces, a esta situación, los riñones, como te acabo de mencionar, son muy importantes, porque si no se depura esto, es como que ver una ciudad llena de basura. ¿Sí? Es como ver el mercado a la ramada llena de basura, ¿sí? Intransitable, ¿se entiende? Para eso necesitamos depurar la basura, que serían estos. Bien, seguimos. Los riñones se encuentran del lado izquierdo y derecho. Bien, por tanto, estos riñones se van a localizar el derecho a la altura de la L1, comenzando L1, L2. El riñón izquierdo a la altura de la T12 más o menos, T12, L1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este está más descendido, porque aquí se va a localizar un órgano importante que hemos estado estudiando llamado hígado. El hígado se localiza. ¿Bien? Seguidamente los riñones van a tener una cápsula suprarrenal, un chulito, ¿no? Llamado cápsula suprarrenal. Esta cápsula suprarrenal es muy importante. ¿Cómo la memoria? Vemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son las que tienen vascularización primera, arteria de la glándula suprarrenal superior, lo hemos visto en la aorta, ¿se acuerdan? Arteria de la glándula suprarrenal media, arteria de la glándula suprarrenal inferior. Estas arterias provienen de la subfrénica, de la aorta y de la arteria renal. ¿Sí? Aquí se localizarán estos elementos importantes, ¿bien? La aorta abdominal. Bien. Vamos a ver aquí entonces que tenemos los riñones. Vamos a ver un polo superior, un polo inferior, un borde libre y un borde medial donde se va a localizar el ilio renal. El ilio renal
es donde va a entrar las arterias, como vemos la arteria aorta detrás, la vena cava en este nivel, por delante, con las venas renales. Siempre la arteria aorta se encuentra al lado izquierdo, la vena cava en el lado derecho. Por tanto, la aorta siempre le abraza durante toda su vida a la vena cava. ¿Se entiende? Entonces, la arteria siempre es por detrás y la vena por enfrente. ¿Bien? Y después viene la pelvis renal, en ese orden, ¿de acuerdo? Para que ustedes se puedan orientar en la pieza anatómica y saber cuál es izquierdo y derecho. Seguidamente ante eso, los músculos, vamos a colocar otro riñón acá. Bien. Tiene una cara anterior y una cara posterior. En este caso, la cara posterior se va a estar localizando determinados segmentos como ser. Vamos a ver el diafragma a este nivel y vamos a ver seguidamente la parte del psoas mayor, del psoas menor, psoas mayor y el cuadrado lumbar. ¿Sí? Estos músculos son de la región posterior del abdomen. ¿Sí? O sea, como esta es la cara posterior, estaríamos viéndolo de esta forma ahí abajo, ¿sí? Por debajo. ¿Sí? En la cara anterior se relaciona con otros segmentos orgánicos, dependiendo del izquierdo o del derecho. En esta situación veremos, ¿no?, que el derecho va a tener una impresión digital hepática a este nivel, porque también el hígado presenta impresión digital hepática o renal, ¿ya? Entonces, impresión digital hepática, ¿bien? Impresión digital del bulbo duodenal, de la parte cólica, aquí está la parte cólica del colon, y de las asas intestinales. Aquí vamos a ver del riñón izquierdo que tenemos diferentes elementos. Aquí se va a localizar el bazo, el órgano linfoide más grande del tejido linfoideo. ¿Bien? A su vez, aquí se va a estar localizando el colon. ¿Bien? Como también acá se va a estar localizando en todo este sector el estómago, ¿no?, tocando allí en este sector. Y aquí se va a estar diferenciando con todas las asas yeyunales iliales. Bien, todo ese sector. ¿Se entiende? Entonces ahí vemos las relaciones en las caras anteriores de estos, como también la cara posterior. Una diferencia es que como este está descendido, pues una sola castilla, en este caso la decimosegunda, es la que le pasa por detrás y hace un ligero contacto en la parte superior del riñón derecho. ¿Se entiende? El riñón izquierdo ya está desprovisto, perdón, al revés. La decimosegunda costilla estaría por acá, ¿sí? Del riñón derecho ya no tiene porque está desprovisto de costilla, ya no tiene costilla flotante, debido al hígado, que esto lo hace descender más, ¿se entiende? Entonces, en cambio, este está más ascendido, ahí se ve la costilla, decimosegunda costilla, bien flotante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Ahora, los riñones, como los estamos mirando, ¿sí?, va a tener la pelvis renal, aquí está la pelvis renal, la parte de la unión uretral entre el uréter y la pelvis. Aquí se localiza el estrechamiento pélvico uretral, lugar donde se impactan los litos, ¿bien?, de los oxalatos de calcio, producto de la impactación renal, ¿sí?, de los cálculos renales. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahí lo vemos. Cuando en este caso cortamos el riñón así de esta forma, vamos a representar en otra gráfica acá. Resulta de que tenemos primero, ¿no?, las pirámides de Malpighi. Estas serán pirámides de Malpighi. Bien, ahí están las pirámides de Malpighi. Las pirámides de Malpighi, en su vértice, van a tener una papila, la cual va a drenar. Ampliando esta papila, vamos a ver una serie de orificios a este nivel que permitirán consecuentemente hacer el drenaje de la orina, ya filtrada por la sangre, ¿no?, filtrada desde la sangre. Entonces,
Aquí vamos a ver entre las pirámides de Malpighi las columnas renales. Ahí están las columnas renales. Bien. Estas columnas renales son las que permiten justamente tener un determinado espacio para que la arteria renal entre por este lado y empiece a ramificarse y entrar por las pirámides consecuentes, ¿se entiende? Cuando eso sucede, estas arterias se van hasta la parte posterior, rebordeando las pirámides de Malpighi, y aquí es donde se localizaría un elemento importante llamada nefrona, la unidad anátomo-funcional del riñón es nefrona. La nefrona estaría aquí con su cápsula de Bowman, túbulo contorneo proximal, cápsula de Bowman, túbulo contorneo proximal, asa de Henle y túbulo colector. Te das cuenta que el túbulo colector va hasta la papila renal, lugar donde se estaría liberando la orina. Por aquí una gotita, otra gotita para que se dé cuenta que por ahí sale la orina. Bien, bueno, sigamos. Vamos a agrandar la cápsula, la nefrona. Lo vamos a hacer acá. La nefrona entonces tiene esta formación, mira, la cápsula de Bowman. Esto se llama cápsula de Bowman. Aquí vamos a encontrar el túbulo contorneo proximal. Ahí lo tenemos, asa de Henle. Túbulo contorneo distal y el túbulo colector. Ahí está el túbulo colector. ¿Se entiende? Estas arteriolas que te dije que entraron así y rebordeaban por la parte posterior de la columna de Malpighi, tiene una arteriola aferente, novillo, arteriola aferente y eferente. ¿Sí? El novillo. Eso significa que a ese nivel el endotelio vascular va a ser fenestrado. ¿Qué significa fenestrado? Va a ser poroso. Cuando es poroso, entonces el líquido plasmático entraría por ese sector a la cápsula de Bowman y empieza el recorrido de filtración, haciendo de que la arteria eferente y vasos sanguíneos venosos pasen por el lado de todos los conductos, acá ya mencionados. Y esto empieza a filtrar, a salir lo que se necesite otra vez para la reintegración del cuerpo. En este caso, otra vez, sodio, potasio, calcio, y otros elementos también, ¿sí? Se reintegran y introducen a la sangre. Bien, entonces eso es lo que sucede. Ahora vamos a explicar un asunto importante. El riñón genera dos tipos de hormonas, la eritropoietina y la renina, renina, ¿ya? Ahí lo vemos los dos, renina y la eritropoietina. La eritropoietina sirve para la eritropoiesis, ¿sí? Para la eritropoiesis. Entonces, ¿qué es la eritropoiesis? Es la formación de glóbulos rojos que permiten reponer la deficiencia de eritrocitos. ¿Bien? Permite reponer la deficiencia de eritrocitos en sangre, o en este caso cuando existe una hemoglobina disminuida. Bien, entonces, los eritrocitos duran, si es una hemorragia, bueno, no dura mucho, más de lo que debería de ser. Entonces, de esa forma estaría produciéndose y liberándose la eritropoietina, la cual justamente permite hacer la reposición. Después de 5 días ya se estaría liberando los eritrocitos, ¿ya? A las 24 horas se está produciendo la eritropoiesis en las células madre, para eso sirve la eritropoietina. La renina es liberada justamente por las células yuxtaglomerulares que se encuentran aquí a la altura de la arteria aferente. Aquí estas células son, como te digo, sensores
¿sí? Son sensores que están constantemente midiendo la presión arterial, ¿sí? La presión arterial es de 120/80. ¿De dónde viene la presión arterial? Viene justamente de dónde? ¿Qué parte del corazón? Aquí tenemos un ventrículo, aquí tenemos un atrio, otro ventrículo, ¿ya? Entonces este es el izquierdo, este es el derecho. Este va a tener más masa muscular, por tanto, cuando está en proceso diastólico, entonces tiene una presión de 80 milímetros de mercurio. Cuando está en una presión sistólica, este aumenta a 120 milímetros de mercurio. Te das cuenta que el atrio, el ventrículo izquierdo, al momento de sus contracciones sistólica y diastólica, mantiene la presión arterial, lo que tú te colocas en el brazo del tensiómetro, ¿no? Cuando esto disminuye, estas células llamadas yuxtaglomerulares emiten una salida de una hormona llamada renina. Por tanto, se empieza el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? El sistema renina, angiotensina, aldosterona para intentar compensar la caída de la presión arterial. ¿Se entiende? Entonces, cuando eso sucede, empieza a liberarse otra serie de formas, secuencias. Esto ustedes deberían ir a leerlo por lo menos para entender el funcionamiento renal, ¿ya? Entonces vemos de que ante una situación de disminución de presión arterial, los riñones ya no liberan gran cantidad de orina, por tanto empiezan a retener. La filtración ya no es como la de antes y empiezan a retener agua por la parte de los riñones. ¿Se entiende? Bien. Bueno. No, esa es otra forma. ¿Ya? Entonces, ahí estamos mirando nosotros cómo se produce este mecanismo de las células yuxtaglomerulares. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Cuando esta situación sucede en la parte de los riñones, cuando existe una proteinuria, es cuando aquí las proteínas viajan de las arteriolas y pasan las proteínas acá. Esto empieza a disminuir su retención de proteínas, por tanto esto queda después disfuncional. Bien, cuando queda disfuncional prácticamente hay que cortar esta parte del riñón y sacar, porque esto ya no permite retener o evitar la fuga de proteínas. ¿Se entiende? No es tratado, ¿ya? Entonces, una proteinuria que ya está de moderada a grave ya no tiene tratamiento, entonces hay que mejor extirpar el riñón para evitar que sigas perdiendo proteínas que son importantes para tu vida, ¿ya? Bueno, entonces ahí vemos pirámides de Malpighi, columnas renales. Aquí esto se determina médula y esto es corteza, y ahí vemos la corteza que es radiada, todo eso es radiado. ¿Entienden? Todo eso es radiado. Entonces, la corteza es radiada, ¿por qué? Por justamente la formación de los túbulos, y cada túbulo va a venir aquí, va a salir, entra y sale, ¿se entiende? Eso es lo que sucede en cada pirámide de Malpighi, por eso es radial. Aquí vamos a ver lo siguiente, tenemos cálices menores. La formación de dos se llama cálices mayores. 2 o 3 cálices menores forman un cáliz mayor. 3 o 4 cálices mayores forman la pelvis renal. ¿Bien? Y ahí vemos la pelvis renal ya terminando en el estrechamiento pélvico uretral. ¿Se entiende? Bien. ¿Listo? El uréter, cuando vemos el uréter, termina en la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una porción que se dilata, el cual es aquí un reservorio, ¿sí? de la orina. Cuando la orina viene por este lado, entonces se resuelve quedarse acá. Entonces, aquí los uréteres llegan hasta unos puntos llamados el trígono vesical. Aquí esto se llama trígono vesical, ¿sí?
Bien, ahí está el trígono vesical. Y la vejiga urinaria tiene un músculo que permite hacer la contracción y salida fuerte a chorro, ¿no?, de la orina. Entonces se llama detrusor. Músculo detrusor. Que la vejiga tiene un músculo